Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jueces. Si me acompaña puede leer la palabra de Dios, si tiene Biblia, en el libro de Jueces. Si puede en sus casas, si usted tiene Biblia, use la Biblia y Dios le va a bendecir más grandemente. Vamos a ver en Jueces la palabra del Señor. Vamos a ver en el capítulo número 13. Jueces, capítulo número 13. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Jueces está, si alguien tiene dificultad para encontrarlo, de Deuteronomio, sigue Josué y luego va a haber Jueces. Ahí va a estar Jueces. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo número 13, en el versículo número 1, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Vamos a hacer una oración, bendito sea el Señor, para que nos bendiga con su palabra, que el Señor es tan bueno. Aleluya, nos va a bendecir, aleluya. Padre eterno, Señor, gracias por tu misericordia, Señor amado. A ti, Señor amado, sea la gloria, Señor amado. Bendito seas, Señor. Háblanos con tu palabra, Dios mío, llénanos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor amado. Bendícenos, Señor amado. Porque en ti, Señor amado, esperamos. Tú eres nuestro Dios, Señor. Eres nuestra ayuda, eres nuestro todo, Señor. Bendice, Señor, a los que no te conocen, Señor. Bendice, Señor amado, a los que están apartados. Bendice a tu pueblo que persevera. Bendícenos a todos, Señor amado. Bendícenos a todos, bendito Dios. Que todos alcancemos tu misericordia, Señor amado, tu gracia. Y que todo sea, Señor, para la gloria y la exaltación de Jesucristo. Para tu gloria, Señor amado. Para que Cristo sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, Dios mío. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. En este versículo que acabamos de leer, es un momento histórico y muy importante para la historia de Israel. De hecho, el libro de Jueces es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento solo le catalogan como histórico el libro de Hechos de los Apóstoles. Aunque los evangelios también narran la historia de Jesucristo, pero no los catalogan históricos, aunque en realidad sí son históricos. En el Antiguo Testamento hay varios libros que se denominan históricos, algunos proféticos, ya sabe los que son de inspiración, los poéticos, todo ese tipo, los que son proverbios, que son salmos, todo ese tipo de libros. Y uno de los históricos del Antiguo Testamento es Jueces. Y en este momento de la historia de Israel se abarca un tiempo de bendición y de aflicción para el pueblo de Israel. Mire, hermano, Dios es bueno y lleno de misericordia. Y cuando al pueblo de Dios le viene una aflicción, no le viene la aflicción nada más porque Dios quiere darle aflicción a su pueblo. Cuando usted y yo pasamos aflicciones, hermano, o usted no es cristiano y pasa aflicciones, es porque nosotros también somos muy desobedientes a Dios. Son consecuencias de nuestras actitudes que tristemente tenemos, porque tristemente somos personas que, aunque queremos a veces ser diferentes, no podemos y ocupamos la ayuda del Señor. Bendito sea el Señor. Aquí en este capítulo, en el versículo número 1, se marca un periodo histórico que pasó Israel. Dice así el versículo número 1 del capítulo 13, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios siempre, como todo nos pasa tristemente. Por eso ocupamos que Dios nos ayude para poder hacer su voluntad, porque no hay hombre que lo pueda sin la ayuda de Dios. Entonces aquí dice que volvieron a hacer lo malo, como uno vuelve a hacer lo malo muchas veces. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se volvieron a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Dice, y Jehová los entregó
en mano de los filisteos por 40 años. El castigo de su pecado fue que Dios los dejó en las manos de los filisteos por 40 años. Eso de dejarlo en las manos de los filisteos quiere decir que los filisteos iban a estarlos dominando. 40 años iban a estar atacando y iban a tener poder sobre ellos. Pero ¿por qué iba a pasar eso 40 años, que es una vida? ¿Por qué iba a suceder eso? Porque ellos hicieron lo malo delante del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo número 2, dice lo siguiente. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Este hombre, Manoa, que era de la tribu de Dan, de una de las tribus de Israel, dice, y su mujer era estéril, tenía una esposa, y su esposa no podía tener hijos, era estéril. Dice, y nunca había tenido hijos. Dice el versículo siguiente, el versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento no es un ángel. Cuando dice ángel de Jehová, no es un ángel normal. Dios tiene muchos ángeles, pero cuando dice ángel de Jehová, es Dios mismo que se manifestaba. Entonces aquí dice a esta mujer, versículo 3, se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció Dios mismo. Dice, y le dijo, he aquí que tú eres estéril. Le dijo, he aquí tú eres estéril, le dijo, y nunca has tenido hijos. Claro, porque es estéril. Dice, pero concebirás. Quiere decir, pero vas a quedar embarazada, le dice. Aunque eres estéril, le dijo Dios, vas a quedar embarazada. Y darás a luz. Y iba a llegar el momento que iba a tener un parto, se iba a aliviar. Dice, y darás a luz un hijo. Y iba a dar a luz, se iba a aliviar. Después de quedar embarazada, obviamente, como es lo normal. Pero ella era estéril, por milagro de Dios iba a quedar embarazada. Y cuando se aliviara, que estuviera su parto, iba a tener un hijo, un hombre. Y dice la palabra de Dios así. El versículo 4 dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Mire, hermano, nosotros esperamos la bendición de Dios. Usted tal vez espera que Dios le bendiga, pero usted, para que Dios le bendiga, tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Si usted quiere que Dios le ayude en sus necesidades, en sus problemas, en lo que usted esté sufriendo, pasando, usted necesita, en lo que usted tiene sus preocupaciones, en los peligros que está pasando, usted necesita primero necesita entregarse al Señor, consagrarse para Dios, guardarse de limpieza de todo pecado para Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Si usted no es cristiano, recibiendo primeramente a Cristo, que es el primer paso. Y si usted, hermano, usted está en problemas, si usted está en necesidad, hermano, usted está enfermo, usted está pasando por cosas, usted tiene necesidades económicas, usted, hermano, tiene luchas, pruebas, tentaciones, tiene lo que tiene, usted necesita ayuda, y usted necesita que Dios le ayude. Lo primero que usted tiene que hacer para que Dios le ayude, lo primero es guardarse del pecado. Guardarse del pecado. Porque aquí Dios le hace una promesa a esta mujer, a la esposa de Manoa. Dice así, Manoa se oye como nombre femenino, porque dice Manoa, termina con A. Pero lo que pasa, hermanos, es que los nombres hebreos, muchos terminan con A. Entonces, por eso este hombre se llama Manoa, pero es un hombre. Entonces, bueno, entonces el esposo de la esposa de este hombre de Manoa recibió la promesa de Dios mismo. De Dios mismo que se le apareció que iba a ella a quedar embarazada. Dijo, tú eres estéril, nunca has tenido hijos, vas a quedar embarazada. Le dijo así. Le dijo, y vas a dar a luz, o sea, vas a tener un parto, te vas a aliviar y vas a tener un hijo. Le hizo esa promesa, pero cuando le hizo la promesa, Dios le dijo que se guardara de cosas, que no hiciera cosas. Así Dios nos hace la promesa a nosotros, hermanos. Usted Dios le va a bendecir. A nosotros Dios nos va a bendecir, pero tenemos que guardarnos en limpieza para Dios. Porque si no, no podemos recibir la bendición de Dios. Le dice el versículo número 4, ahora pues, después de darle la promesa, dice, no bebas vino, que no tomara vino, tenía que guardarse de tomar vino. Dice, ni sidra, tampoco tenía que tomar sidra. Dice, ni comas cosa inmunda, porque Dios en ese tiempo antiguo, Él había dicho a través de la ley de Moisés que algunos alimentos eran inmundos, o sea, eran sucios espiritualmente delante de Dios. Y no quiero que comas nada, no quiero que comas ni bebas nada que sea sucio para mí. Nada que sea malo
de Dios. Dios le dijo eso. Entonces, el versículo número 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquí, hermanos amados, se presentan en estos versículos las bendiciones de Dios. Y en el versículo número 1 que acabamos de leer, ahí se menciona que por causa del pecado de Israel, por causa de que volvió a cometer pecado más bien, porque no era la primera vez que pecara, dice que volvió a pecar Israel. Y entonces, cuando volvió a pecar Israel, entonces Dios, como consecuencia de ese pecado, le iba a dar una disciplina, un castigo a su pueblo. Dios castiga a su pueblo, Dios castiga a sus hijos. Dice incluso el Nuevo Testamento, lo dice en Hebreos, que el que no es disciplinado por Dios, que entonces no es hijo de Dios, que entonces es bastardo, dice así. Y dice, todos hemos sido partícipes del castigo. Hasta el que escribe Hebreos dice que hasta como si él también lo ha castigado Dios. No lo dice como si lo ha castigado, sino que dice que lo ha castigado, pues. Que todos somos partícipes. Que él también él también participa del castigo de Dios. Dios nos castiga, nos disciplina. Dios nos castiga a su pueblo por las desobediencias. La desobediencia que hicieron ellos les costó un castigo histórico que está narrado en la historia de Israel. Y el castigo ahí que les mandó Dios al pueblo de Israel fue que los filisteos los tuvieran en su mano. Por 40 años, dijo Dios, hasta les puso la fecha. ¿Cuánto tenía que durar ese castigo? Los filisteos era un pueblo que vivió en el sudoeste de Palestina. Ahí vivió en los valles y vivió también en las montañas. Ese pueblo después se unió a varios pueblos que hicieron lo que se le llamó la invasión. La invasión del mar se llamó así. Y hubo un hombre egipcio, se llamó Ramsés III. Y Ramsés III, él habla de esa invasión. En el año 1200, por más o menos es un promedio del año 1200 antes de Cristo. Y en esa invasión iban los filisteos. Este pueblo filisteo era un pueblo muy guerrero. Ese pueblo filisteo era el medio del castigo del pueblo de Dios. Un pueblo guerrero que hasta quedó en la historia por medio de Ramsés, en el año 1200 antes de Cristo, cuando se hizo la invasión del mar que se le llamó. Y ellos eran parte de ese grupo de invasores. Entonces, estos filisteos eran personas muy guerreras. El castigo de Dios es fuerte, hermanos. El castigo de Dios es fuerte. A veces no recibe una disciplina tan fuerte, pero siempre se siente el rigor del castigo del Señor. Y a veces no tan fuerte porque Dios es tan bueno, pero a gente a veces le toca sufrir el castigo del Señor de una forma más o muy severa o más severa. Algunos, gracias a Dios, que no tan severa, pero a veces el castigo de Dios cae y es algo muy fuerte cuando cae. De hecho, el castigo de Dios es fuerte. Esos hombres, los filisteos, que era el castigo de Dios sobre ellos por 40 años, fue un país que desarrollaron lo que se llama metalurgia. La metalurgia, hermanos, es el conocimiento, la ciencia, el conocimiento de saber extraer los metales y saberlos trabajar. Ellos trabajaban el hierro, pero como este es un tiempo muy primitivo, son miles de años, hermanos, atrás de lo que estamos ahorita nosotros, son miles de años para atrás, en nuestra época, en nuestra era, perdón. Pero como es un tiempo muy primitivo, en ese entonces muchos países no sabían trabajar el hierro. Y ellos eran un país que no era muy grande, pero sabían trabajar el hierro, los metales, y usaban ellos el hierro. Entonces lo que pasa, como ellos usaban el hierro, ellos eran muy fuertes para pelear. Sus armas eran mejores que las de los demás países. Incluso ellos, hermanos, aunque no eran muy grandes su país, vencían a los países grandes y vencían a varios países grandes, los vencían y rápidamente los mataban, los vencían, porque sus armas eran más fuertes.
porque eran de hierro y los demás no tenían conocimiento para trabajar el hierro todavía porque es un tiempo muy primitivo pues ahí. Entonces, estos hombres era gente muy bélica, muy de guerra. Era un castigo fuerte que Dios les pusiera a esa gente que era muy, muy guerrera, que vencía a los países y le digo que está hasta por Ramsés III, por ese egipcio, está registrado de cuando ellos fueron también parte de la invasión del mar en el año 2200 antes de Cristo. Y esas personas estaban tan fuertes para pelear que conquistaron casi todo el territorio de Palestina. Casi todo el territorio de Palestina lo conquistaron ellos. Y estas personas casi lo conquistaron todo, y incluso estas personas fueron los que le pusieron el nombre a Palestina, a la tierra que se le dice Palestina. Esa palabra Palestina ellos la tomaron de una palabra hebrea. Hay una palabra hebrea que se llama que es filistea. Y esa palabra hebrea filistea la agarraron ellos y la cambiaron y de ahí ellos hicieron otra palabra, la palabra Palestina. Y le pusieron la palabra hasta Palestina a la tierra esa, porque casi toda la controlaron, porque eran tan fuertes para pelear y podían vencer a pueblos más grandes que ellos. Eran algo tremendo, hermanos. Eran muy fuertes, era una amenaza a esas personas para pelear, porque tenían armas que los otros no podían tener. Trabajaban el hierro, armas de hierro, armas fuertes, y no los podían vencer. Entonces, esa gente tan así tan fuerte para pelear era el castigo que Dios mandaba a Israel. Por 40 años castigados por ellos. Desde que estuvo, aquí se habla del nacimiento de Sansón. Manoa es el papá de Sansón. El que la gente sabe, que hasta los niños cuentan historias, que Sansón, que tenía mucha fuerza y que hacen películas, todo. Pues Sansón sí existió y aquí viene en Jueces. Si usted quiere leer de Sansón, puede leer el capítulo 13, ahí va a hablar de Sansón en adelante. Entonces, esta gente era una gente, pues le digo, muy, 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 muy bélica, muy fuerte. Y desde el tiempo de Sansón, desde que él nació, que vino el castigo a Israel por ese pueblo, hasta que Sansón se murió, y todavía hasta la mitad del rey David, todo ese tiempo, desde que el tiempo de Sansón hasta que llega el rey David y el reino del rey David llega a la mitad, hasta ese periodo estuvieron ahí con su fuerza contra el pueblo de Israel. Puro castigo de Dios, esa gente fuerte. Entonces, hermanos, esa gente era el medio de castigo. Y entonces, hermanos, nosotros si estamos pecando, hermanos, si usted está pecando, nosotros podemos ser partícipes del castigo de Dios, porque Dios, hermanos, nos puede disciplinar. Tal vez usted esté enfermo, tal vez usted no esté enfermo, pero tiene necesidades, tal vez usted está pasando por problemas, tal vez usted las cosas, todo, como dice, todo se me ceba, todo me sale mal, pero tal vez Dios lo está usted llamando la atención. Hay gente, hermanos, que Dios les daña de repente la economía. La gente le va bien, no, que me va así, saco así, esto que el otro y así, y lo hice bien, ¿verdad? Pero de repente se va para abajo, ya no tiene dinero. Se le acaba todo. Se le acaba la economía, o se le acaba la salud, se le empiezan a venir problemas, le pasan cosas, se pasan cosas. Y eso es porque Dios, a veces por ese medio, Dios nos está transformando, pero también a veces son medios que Dios nos puede estar también a veces llamando la atención. Mucha gente, tristemente, el cristiano a veces tiene que pasar por muchas cosas, y la gente para hacerla madurar, hacernos más humildes, abrirnos los ojos, ser más conscientes de las cosas. Pero a veces también es por castigo de Dios. Entonces aquí, en este caso específico, sí era castigo de Dios. Esas personas se les dice, muy a menudo en la palabra de Dios, los incircuncisos, se les dice. Usted sabe que Dios mandó al pueblo de Israel que los hombres se hicieran una operación que se llamaba circuncisión. Y eso marcaba de que ellos eran pueblo de Dios. La circuncisión ya existía desde antes, desde tiempo antes, que Dios le dijera a Abraham que se circuncidara y que a sus descendientes. Pero Dios tomó la circuncisión y la tornó en algo santo para su pueblo. Pero eso ya había desde antes, esa operación. La hacían otros países. Pero Dios tomó la circuncisión, y el pueblo de Israel todos se circuncidaban porque Dios dijo así. Y para el pueblo de Israel hablar de una persona incircuncisa, una persona que no tiene la circuncisión,
que era otro pueblo, o incluso israelita, que no tenía circuncisión, era una persona que estaba en pecado, era un pecador. Decir incircunciso es igual a pecador para Israel, es sinónimo. Y a menudo en las escrituras, no siempre, pero muy a menudo se les menciona a los filisteos como incircuncisos. Hay varios textos de la Biblia que uno puede ver, pero no se los digo todos porque pues sería, ahí se va el tiempo, pues, ¿verdad? Pero hay citas que uno puede tomar. Y así se les decía a los incircuncisos. Entonces, con lo malo, ellos simbolizan lo malo, lo que es lo que es del diablo, lo que es del enemigo, porque ellos no eran de Dios, ellos eran malos, simbolizaban el pecado y eran fuertes. Ellos simbolizan ahí el mal y a través de ese mal Dios los estaba castigando a ellos. Y nosotros, hermanos, por eso tenemos que tratar de vivir en obediencia a Dios. Porque llega el momento, hermanos, tristemente, que viene la disciplina para nuestras vidas. Y Dios nos empieza a disciplinar. Y como si amamos a Dios y somos hijos de Dios, nos empieza a venir el castigo de Dios, porque Dios a los que son sus hijos los disciplina. Y también si usted no es cristiano también, y usted lleva una vida que le da rienda suelta a lo que usted se le da ganas de hacer, pues Dios también le manda disciplinas también, porque Dios es el juez, dice la Biblia, de toda la tierra. Dice que Él es el juez de las almas. Él es el que nos juzga a todos. Y Él ve algo que no le agrada, entonces por eso las personas de repente, y fíjate que esto me pasa, fíjate que el otro, y es porque Dios nos está castigando. Pero ¿por qué me pasan cosas tan grandes? ¿Por qué me pasa una cosa tras otra? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Porque Dios lo está castigando. Este pueblo que era de los peores que le podía mandar Dios, que eran tan tremendos que hasta ni tantos sean, y vencían hasta de países hasta grandes, los vencían y los dominaban, los mataban con sus armas tan poderosas que tenían para su tiempo, que eran que era gente que vivía en el pecado, en la maldad, así, gente así mala, y todos esa gente con lo más feo, con lo más fuerte, fue con lo que Dios les atacó a su pueblo. Entonces por eso es que si usted no es cristiano y no se somete a Dios, no recibe a Cristo como su Salvador, por eso es que le va, dice la Biblia, que el que hace el mal, de entender eso, que el que hace el mal, dice así, que le ve, dice esto, que le va de mal en peor. O sea, a usted le va mal y en vez de que mejore las cosas, peor se le pone. Y en vez de que mejore, peor se pone de mal en peor. O sea, que usted va mal y al rato le viene más mal y al rato le viene más mal. Así va a estar todo siempre, empeorando. Porque es la consecuencia del pecado. Pero Dios es grande. Dios es grande aún en la disciplina, Dios, fíjese en esto, que Dios, aún en la disciplina, aún en el castigo que nos da, que nos lo merecemos, la verdad. Dios aún en la disciplina, Él manifiesta. ¿Qué manifiesta? ¿Qué muestra? Su misericordia. Aún en la disciplina que Él nos está dando porque nos la merecemos, nos manifiesta su misericordia, su amor. Si usted se fijó en la porción bíblica, tal vez sí se dio cuenta, tal vez no se dio cuenta, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. En el versículo número 1, el Señor nos muestra que Él va a castigar a su pueblo porque volvió otra vez a pecar 40 años. Y dice hasta por quién, por los filisteos, dice así. Y dice que van a estar el pueblo de Israel en la mano de ellos. O sea, los van a tener en su mano, va a tener control sobre ellos. Los van a tener bien dominados. Pero dice el versículo número 5, dice lo siguiente. Pues he aquí, le está diciendo Dios a la esposa de Manoah, que concebirás aquí que vas a quedar embarazada, le dice, y darás a luz un hijo, y te vas a aliviar, y lo que vas a tener de tu parto va a ser un hombre. Dice, y navaja no pasará sobre su cabeza. Dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente, que dice esto. Y él, hablando del hijo, comenzará. ¿Qué va a comenzar a hacer ese hijo? Va a comenzar a ver el juicio de Dios, que Dios lo dijo, por los filisteos, y los van a tener controlados a Israel, que va a tener en sus manos, va a tener a Israel por su pecado. Pero ¿qué va a comenzar? Va a comenzar también otra cosa. Dos cosas van a comenzar. El castigo de Dios y otra cosa va a comenzar por medio de ese hijo, que van a ser por forma milagrosa, por un milagro de Dios van a ser, porque van a ser de una mujer estéril. Por la mano de Dios que Dios está hablando aquí, va a pasar. Pero ¿qué va a comenzar aparte del castigo de Dios? ¿Qué va a pasar que la otra cosa? Va a pasar esto. Dice, y él, el hombre que van a hacer, salvará a Israel
Dice, y él, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí dice que este hombre va a empezar a salvar a Israel. Lo va a empezar a salvar a Israel. Y no dice que lo va a salvar, le va a quitar todo, lo va a librar de los filisteos y ya van a estar libres de los filisteos. No, sino que va a comenzar, va a iniciar a la salvación de Israel. ¿Qué salvación? Salvarlos de los filisteos, de sus enemigos que van a estar sufriendo 40 años. No que les va a bajar, Señor, la fecha, ahí no dice, sino lo que quiere decir que aunque estén ellos siendo atacados por ese enemigo tan fuerte, que los va a tener controlados, va a tener dominados, ellos ellos van a recibir la luz, la esperanza de Dios, de que Dios, en cuanto mande el mal, el castigo para ellos, porque se lo merecen por el pecado, como nos merecemos todos, también va a mandar la salvación para ellos. Van a estar sufriendo, pero Dios en el sufrimiento los va a estar ayudando. No lo dice que no los va a sacar totalmente por ese hombre adelante. O sea, no totalmente, perdón, los va a librar totalmente, pero sí va a comenzar aquí la salvación de ellos y que va a ser acabado el mal que está con ellos, que se lo merecen por su pecado. Entonces aquí lo que se muestra, hermanos, que aún en el castigo que están recibiendo ellos, que es esa cosa, primera cosa, aún en el castigo, Dios está ahí, cuando va a manifestar el castigo, está manifestando juntamente con el castigo otra cosa que es la misericordia, que va a comenzar también su salvación. ¿Su salvación de qué? Del castigo que tienen los filisteos. Así es Dios, hermanos, porque Dios es grande en misericordia. Y a través de los filisteos, el Señor empezó a través de Sansón, Dios empezó a matar a los filisteos. Y de esa manera el Señor comenzó la salvación de su pueblo Israel, que esa salvación se terminó, porque con Sansón empezó Sansón a matar a los filisteos, y empezó a ir la salvación, pero la salvación se terminó, porque ahí nomás la comenzó Sansón, se terminó con el rey David a la mitad de su reinado. Entonces, aunque estaba el castigo de Dios, Dios ahí estaba también mostrando su misericordia. Mire, si usted está siendo ahorita castigado por Dios, usted lo que debe hacer es, pues decir, Señor, la verdad, pues yo pienso que a lo mejor me va tan mal, o estoy como estoy, porque la verdad yo he pecado. Tal vez, Señor, esto que me pasa, esta enfermedad que tengo, o no estoy enfermo, pero este problema que tengo económico, o me sale todo mal, porque tú me estás llamando la atención, porque yo sé la verdad que si te fallo, la verdad, si porque hago pecados grandes, la verdad, si te fallo, si ando mal, no ando bien delante de ti. Entonces, tal vez, hermano, usted está siendo castigado por Dios. Tal vez, hermana, tú estás siendo castigado por Dios. Y de esto pasamos todos, servidores, pueblo, pastores, diaconisas, diáconos, de la alabanza, ancianos, quien sea, pueblo de Dios, que es la joya preciosa del Señor. Quien sea, pasamos por todo eso. Incluso, perdón, digo, si usted no es cristiano, Dios también lo puede estar usted castigando, no como pueblo de Dios, pero sí castigándolo, no en calidad de pueblo de Dios, pero sí en calidad de que estás haciendo algo mal y dice que es juez de la tierra y Él nos juzga a todos nos juzga el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar la luz, la salvación que el Señor está comenzando. Tal vez estás tú en el hoyo, en tu problema, estás siendo disciplinado por Dios, disciplinada. Agarra la salvación que el Señor está comenzando. ¿Y cuál es esa? Que veas este mensaje y veas que Dios te da la oportunidad que le pidas perdón para que el Señor te vaya sacando de esa disciplina que estás pasando y puedas tú estar bien y salir de ese sufrimiento, de ese terrible sufrimiento que estás pasando, de esa terrible disciplina que estás pasando y puedas tú salir adelante porque hay esperanza para ti. Pero tienes que pedirle perdón al Señor, tienes que reconciliarte, tienes que, si sigues adelante, pide perdón de lo que estás cometiendo. Si no has recibido a Cristo, tienes que pedirle a Jesús que te perdone, entregar tu vida a Jesús para que el Señor te saque adelante, porque el que no seas cristiano, Dios disciplina a todo mundo, como ya lo dije. Porque es el juez de toda la tierra, dice que Él es el juez de las almas y que de Él es la tierra y su plenitud, de Él somos todos y lo que en Él habita somos de Él también.
Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, ya estamos en el problema tal vez estamos en la disciplina y los más fuertes y más feroces están contra nosotros. Los que son un poco y con un solo puñado vencen naciones y son muy fuertes y muy fieros para la batalla. Tienen armas que no pueden contra ellos. Gente, gente fuerte eran los filisteos y no podían contra ellos. Vencían a todos. Hasta en la historia quedaron redactados bíblicamente y en la historia también. En la historia egipcia también por Ramsés III. En 1200 aproximado años antes de Cristo. Entonces, esta gente tan fiera que quedó registrada en las escrituras, también en la cultura egipcia, esa gente tan fiera que fue el medio para atacar al pueblo de Dios, algo tan severo, si algo también tú estás pasando así, Dios te mandó algo fuerte y tú estás pasando algo fuerte, pues mira la salvación que ha comenzado Dios, porque al mismo momento que mandó, que iba a mandar el castigo, que lo dijo, al mismo tiempo se le está hablando a la esposa de Manoah, que me iba a mandar la salvación por medio de un hijo que le iba a dar milagrosamente y le iba a empezar a salvar a su pueblo por medio de él. El punto es que nosotros que tomemos la bendición de Dios, busquemos al Señor y tomemos esa bendición, esa salvación que Él está empezando, para que conforme usted le esté pidiendo a Dios perdón y lo esté buscando y usted le pida perdón a Cristo y se reciba a Cristo como su Salvador, y usted se reconcilie y usted siga adelante que está buscando a Dios y sigamos adelante poco a poco el Señor, esa salvación que ha comenzado, el Señor lo saca adelante en victoria. Y llega el momento, como en el pueblo de Israel, que cuando llegó el periodo de Israel al reinado de David, a la mitad del reinado de David, fue totalmente librado. Pero comenzó su salvación. Pero si usted no busca a Cristo, hermano, si usted no se arrepiente, si usted no recibe a Cristo, si no nos arrepentimos, este periodo no va a pasar. Vamos a estar recibiendo el castigo de Dios. El castigo de Dios, el castigo de Dios. Pidámosle a Dios perdón para que el castigo de Dios pase prontamente y aún en el castigo usted tenga bendición, porque aún en el castigo ellos tenían bendición, ahí Dios les estaba ayudando por medio de Sansón matando al enemigo, pero no totalmente lo acababa, nomás lo atacaba y mataba a algunos, pero tenía bendición. Pero eso de tener bendición aún en el sufrimiento que estamos pasando o que está pasando, y tener esperanza que va a salir adelante, tiene que agarrar la salvación que el Señor le pone delante de usted, que ha comenzado para usted, pero solamente ha comenzado para usted si usted la toma. Si no la toma, no ha comenzado para usted. Tómela y el Señor lo va a sacar adelante. Le va a dar la victoria y usted va a salir de ese sufrimiento que está pasando, de ese dolor, que es lo que usted está sufriendo, que nada más usted y Dios lo conocen, que Dios se lo mandó porque no podemos a veces hacer su voluntad y el Señor se cansa y nos disciplina. Pero el que es tan bueno, aún el castigo que nos merecemos y no merecemos que nos ayude porque merecemos recibir lo que merecemos, aunque es tan bueno, se duele su corazón con tristeza y dolor y no se puede contener en su gran amor y misericordia y nos manda una salvación de esa disciplina y a comenzar, que puede comenzar en nosotros si somos humildes y le pedimos perdón de corazón y buscamos en Él nuestro socorro y reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón al Señor. Entonces yo le invito a usted también le invito, si no ha recibido a Cristo, que agarre la salvación que Dios le manda, que agarre la salvación que Dios le manda para que salga de todo lo que está pasando y lo más importante, que agarre la salvación de su alma, que es lo más importante, donde va a pasar toda la eternidad, que aquí solamente estamos de paso. Voy a hacer una oración para que usted le pueda pedir perdón a Jesús. Jesús murió por sus pecados, Jesús lo quiere salvar, Jesús quiere darle la salvación a usted, lo quiere liberar del mal que está pasando y le quiere dar la vida eterna, que es lo más importante, que no vaya al lugar de lloro y crujir de dientes, donde nadie sale de ahí cuando entra a ese lugar de tormento. Dios le quiere dar la salvación, Dios no quiere que usted se vaya ahí, Dios no quiere la muerte del que muere, dice. Él quiere que nos arrepintamos para que tengamos vida. Jesús dice, yo no vine a matar las almas, sino a darles vida. Dios no quiere que usted se vaya a ese lugar. Jesús no quiere que usted se vaya a ese lugar. Jesús le quiere perdonar sus pecados.
y ayudar también en todas las demás cosas que usted esté sufriendo por causa de las malas obras que hemos hecho, las malas decisiones, que estamos recibiendo las consecuencias, que Dios nos está castigando y estamos recibiendo también las consecuencias también de lo que hemos hecho. Entonces usted necesita pedirle a Jesús que le perdone. La Biblia dice que Jesús murió para salvarlo y Jesús resucitó para salvarlo. Si usted cree eso, pídale perdón a Jesús, pero de corazón, y Jesús lo va a perdonar. Yo lo acompaño a pedirle perdón a Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro como reverencia a Jesús y diga lo que yo voy a decir, repita lo que yo digo para yo guiarlo a usted cómo pedirle perdón y Jesús lo va a perdonar. Vamos a hacer esta petición a Jesús de perdón y Él lo va a perdonar como dice su palabra. Acompáñeme y diga lo que yo voy a decir, por favor, con toda sinceridad y confianza, con todo su corazón, con toda su fe. Diga: Señor Jesucristo, gracias Señor, porque moriste por mí. Y gracias Jesús, porque resucitaste para salvarme también, Señor. Perdóname, Señor Jesús, perdóname, Cristo, perdóname, Señor amado. Ayúdame, Señor. Cámbiame, Jesucristo, conforme a tu corazón, con tu amor, con tu paz, con tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonarme y limpiarme del mal, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si usted oró al Señor de esta manera, el Señor le ha perdonado. Bienvenido al camino de Dios. Está el castigo sobre uno. Por eso estamos padeciendo muchas cosas. Pero si uno agarra el comienzo de la salvación de Dios para salir de esos hoyos, el Señor nos va a sacar adelante. Y hoy lo ha tomado usted y el Señor lo va a sacar adelante. Y la salvación de su alma, que es lo más importante que lo que pasamos en esta vida, ya se la ha dado el Señor. Y ya puede estar tranquilo en su salvación, porque la palabra de Dios muestra eso. Dice que el que en Él confía, no será, el que en Él cree, no será avergonzado. O sea, usted cree que es salvo ahorita, y cuando usted muera va a ver que así es salvo de verdad y va a estar con el Señor. Así lo dice la palabra del Señor, de nuestro Dios que no miente. Entonces, sigamos adelante, hermano. Si usted se reconcilió, usted es cristiano y se reconcilió, y usted es cristiano y sigue adelante, pida al Señor perdón. Y dígale: Señor amado, si estoy pasando esto y tal vez es una disciplina que me estás mandando, pues hoy tomo tu salvación que has comenzado en mi vida. Perdóname para que empiece mi salida de esto y salir de esto ya, porque yo quiero estar bien. Te necesito y quiero estar bien, Señor amado. Y el Señor le va a dar a usted la salida, siempre y cuando tome el comienzo de su salvación que el Señor empezó a mostrarle. Dios les bendiga, el Señor le va a ayudar, solo tome la decisión. Y si la ha tomado, saldrá adelante, porque ha comenzado en usted el comienzo de su salvación, de su disciplina. Señor me les bendiga, suscríbase al canal, si ha recibido a Cristo, se ha reconciliado, o sigue adelante. Si no se ha suscrito, suscríbase. Nomás toque la palabra suscribir en el canal y se queda suscrito. Toque la campana, le salen 3 y toque la de más arriba que dice todas. Haga esto para que todas las predicaciones le lleguen y usted pueda seguir en el camino del Señor. Porque en usted ha empezado la salvación del Señor. Y no la frene, sino que siga hasta que se perfeccione su bendición y usted sea libre de la disciplina del Señor. Y usted que ya es salvo, pues ya lo salvó ya a pedirle perdón. Pero usted necesita que Dios le vaya ayudando en todo. Entonces necesita seguir adelante. Necesitamos caminar. Dios hacía que su pueblo en Israel, el pueblo de Israel, avanzara día y noche. No quería que parara, día y noche avanzar. Para que avanzaran en la noche, los guiaba con fuego. Una columna de fuego para que puedan ver y si pudieran seguir avanzando. En el día, una nube para que les destapara el sol. Pero día y noche el pueblo tenía que avanzar y no tenía que detenerse. Tenemos que avanzar, seguir viendo estos videos, seguir avanzando, seguir viéndolos para recibir la bendición. Avance y el Señor, usted va a avanzar con la bendición de Dios. El Señor le bendiga con su bendición y su protección. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo. La bendición sea sobre usted por nuestro Señor amado. Dios les bendiga. Gloria sea al Señor.